Bueno, me da mucho gusto hacer enlace con la maestra Laura Coronado Pampillo. Ella es maestra aquí en la Facultad de Derecho en la Universidad de Anáhuac. Muchas gracias, Laura, por estar aquí con nosotros. Bienvenida a Cultura y Punto. Mil gracias por la invitación. Feliz de estar con ustedes como siempre. Gracias. Bueno, pues hablando de cuestiones tecnológicas, hay tres temas que quisiera pues platicar contigo para que nos dieras tu punto de vista. Uno es, ¿qué está pasando con TikTok en los Estados Unidos? Está esta amenaza de prohibirlo, porque ya de hecho en el Reino Unido, en Estados Unidos, en Canadá, se prohíbe que los funcionarios del gobierno tengan esta plataforma TikTok en sus teléfonos celulares, en sus comunicaciones personales. Pero vamos hacia una prohibición a esta plataforma en los Estados Unidos. Laura, ¿tú cómo lo evalúas? Mira, lo primero que tendríamos que ver es que TikTok es la primera red que realmente es global. O sea, Facebook y todas las plataformas que pertenecen a Meta, al igual que Twitter, pues están vulnerados o están sancionados o están censurados, por así decirlo, en China y en otras regiones porque sus gobiernos no permiten que ingresen. Aquí estamos hablando de que efectivamente es una red que pertenece a una iniciativa china y que puede verse en Occidente, y entonces de ahí viene esta parte de que sea tan grande y que sea global. Una de las normas que tienen en Estados Unidos, en Europa y en casi todas las partes de América Latina es que tú no puedes pedir más datos de los que necesitas para funcionar. Venimos arrastrando pues este tema de la protección de datos personales y pues privilegiar obviamente la identidad de los usuarios. Entonces lo que le dicen a TikTok, al igual que a otras plataformas, como pueden ser las de los bancos, ¿qué datos necesitas para poder funcionar? Y entonces necesitas el nombre del usuario, su edad, a lo mejor su género y posiblemente su localización si estamos hablando Exacto. de banco. TikTok utiliza más fuentes de información de las que necesitaría para poder funcionar. Lo que dice el gobierno norteamericano, al igual que el inglés, es que esa información puede ser utilizada no solamente para cuestiones comerciales y darte anuncios o motivarte a comprar ciertas cosas, sino también para manipular la información. Y que además ahí estás dándole un banco de datos de manera indirecta al gobierno chino. O sea, a nivel geopolítico, pues ya vemos que tienen pues esta disputa, si están muy cercanos o no al gobierno ruso, el tema de la guerra con Ucrania, y lo que dicen es, oye, pues le estamos dando un perfil social y psicológico de nuestro país y eso puede vulnerar seguridad nacional. Y por eso viene esta disyuntiva. Le piden a los funcionarios públicos que no utilicen la plataforma precisamente para que no se dé más información, que además el gobierno chino tiene una serie de legislaciones que le permitirían en algún momento dado exigirle a TikTok que se las dé. Ahora que tuvo la comparecencia la semana pasada, uno de los dirigentes más importantes dentro de la empresa mencionaba que ellos no estarían dispuestos a otorgarla, pero es una cuestión de buena fe, o sea, es lo que él asegura, pero no sabemos si en la realidad vaya a pasar. Otro ejemplo que parece emblemático es el de Telegram, esta función de paquetería de mensajes, que Telegram estaba apostada en Rusia, sus principales dueños son rusos, y cuando la legislación les obligaba a dar información de los usuarios, ellos decidieron salirse de ese territorio. Entonces, quizás lo que podría hacer TikTok es salirse del territorio chino, esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que dejen de pedirnos tantos datos como nos piden para no dar esta radiografía tan Sí. amplia de lo que son los usuarios. Y tercero, ver cómo va a funcionar su algoritmo. Su algoritmo funciona en donde los primeros 5 minutos son cuestiones que a ti te interesan. A lo mejor a mí me gustan mucho los gatitos y los perritos y veo esos videos. Pero después de los 5 minutos, el algoritmo en inmediato te manda los videos más populares. Y esos videos populares pueden manipular la información que reciben los usuarios. Pues es todo un tema esto de TikTok. Ya veremos en qué pasa y cómo se aplica aquí en México, ¿no? Porque también tiene muchísimos seguidores. Escuchaba que TikTok está planeando abrir una sede importante en Irlanda, por ejemplo, ahora que estás hablando de esto de que se salgan de China, pero bueno, ese es el tema de TikTok. Y quiero preguntarte de la mano de las tecnologías, este impuesto que está analizando el Senado de México, impuesto un canon al derecho de autor, que tú como usuario de un teléfono celular, una PC, pues descargas video, descargas música y está analizando ponernos un impuesto. ¿En qué parte va esto, Laura? Mira, es una iniciativa que presentó el senador Monreal a finales del año pasado, en donde se busca incentivar la creatividad, cosa que es algo muy buena,
que se busca apoyar a las sociedades colectivas de gestión, como podría ser la Sociedad General de Autores y Escritores de México, y en donde se busca proteger a las personas que tienen derechos de autor y que muchas veces no se les reconoce su trabajo o que no tienen una remuneración económica. Esta es una copia, por así decirlo, de un impuesto que ha estado vigente en alrededor de 60 países en el mundo en los últimos 20 años, 25 años. La crítica que tenemos con esta iniciativa es que el ecosistema digital ya cambió. Hace 20, 25 años no sabíamos cómo se iba a utilizar un teléfono inteligente, ahora ya sabemos, y prácticamente todas las plataformas ya pagan esos derechos de autor, no a las sociedades colectivas, sino a través directamente de quien designó quién era el autor. O sea, te llega directamente y no a través de estos colectivos. Por ejemplo, Netflix paga derechos de autor, Spotify paga derechos de autor, y entonces lo que dicen las plataformas es, estaría pagando 2 veces el usuario por esta autoría a estas personas. Por un lado, para solventar los gastos de la Sociedad de Escritores de México, y por otro lado, al autor de manera directa. Y por eso dicen que no están de acuerdo con esta iniciativa. Y también pues los usuarios en el sentido de que podría tener un sobreprecio, aunque la idea del senador Monreal es que no se aumente el costo de estos productos, pues todos sabemos que el fabricante o el distribuidor terminará trasladándolo de alguna manera, y eso nos haría, por un lado, que el mercado fuera más pequeño, porque a lo mejor ya no importan todos los modelos o todos los productos que tenemos ahora, o nos los darían con una menor calidad para bajar este tema del precio. Desde tu punto de vista, ¿este impuesto prosperará o irá al cajón del Senado por un rato? Hay mucha presión por parte de los autores, de la Sociedad de Escritores México, pero creo que podríamos hacer una iniciativa mejor y espero que escuchen las voces de los usuarios y de las plataformas para que la iniciativa sea mucho más coherente con lo que estamos viviendo en el 2023 y sobre todo que piense de aquí a 2033, ¿no? O sea, que sea algo que sea duradero. Entonces, bueno, estamos ahorita viendo que están todavía dictaminando esta iniciativa y posiblemente no prospere como está actualmente. Bueno, pues muy bien, tomamos nota de esto que nos alarmó cuando lo vimos, esta propuesta del senador Ricardo Monreal, pero con tantos temas que tienen sobre la mesa, yo creo que esto está en un rinconcito y Un además poco mucha relegado gente, además. sí, relegado y no todos están de acuerdo, solo los compositores, pero bueno, como dices tú, habrá que hacer un análisis y ver de qué manera se les puede apoyar a esta sociedad de compositores de una manera más directa y no a través de un impuesto que se repite con otros que ya existen, ¿no? Y por último, déjame preguntarte, Laura, un tema que nos preocupó mucho de esta niña de una escuela en Teotihuacán, en el Estado de México, Norma Lisbeth, que fue golpeada por una compañera en un pleito ahí de bullying, que subieron este término, el bullying, y desgraciadamente perdió la vida, pero el video se hizo viral en redes sociales, sus compañeras estuvieron grabando el momento en lugar de intervenir hasta que pasó una patrulla y detuvo el pleito, fue como finalmente cesó, pero desgraciadamente esta niña menor de edad, bueno, perdió la vida, bueno, adolescente perdió la vida. ¿Qué te dice esto sobre las redes sociales, Laura? Mira, precisamente es un tema de cultura digital. Como tú bien señalabas, no podemos normalizar ciertas conductas, como es el tema de la violencia en ninguna de sus manifestaciones. Y lamentablemente esta mujer, Norma Lisbeth, esta niña, trató de defenderse, pero pues obviamente la agresora tenía en este caso una piedra y pues no estaban en una situación de igualdad. Y los compañeros, en lugar de tratar de apoyarle, estaban más interesados en ser los primeros en transmitir estas imágenes, estos videos. Lo hemos visto en otras circunstancias, hay un temblor y la gente está grabando en lugar de cuidar su salud y bajar corriendo. Lo hemos visto con cuestiones, por ejemplo, de los aviones también, que hay algún tipo de accidente y ellos están más pendientes de grabar o de grabarse. Y creo que hablan mucho acerca de este tema de la popularidad, ¿no? De esta necesidad de aprobación. Y por otro lado, para que un acosador, para que un buleador pueda seguir teniendo estas conductas, necesita de un público y nada sirve más que las redes sociales, porque no falta quien dice que lo apoya, que está bien hecho, que qué bueno que lo hizo y buscan este tema de aprobación y de popularidad. Y lo mismo sucede con los niños que estaban grabando. Creo que en el momento en que tú desactivas ese público, dejas de apoyar a esa persona,
se acaba la violencia, no sé si me explico. Sí, Hay claro. muchas herramientas, pero lo que quiere, porque además es cierto, el agresor también es una persona que a lo mejor sufrió de violencia en su casa o que sufrió violencia en otro aspecto y replica la conducta pensando que es normal o replica la conducta buscando ser ahora el agresor y no la víctima. Entonces creo que tendríamos que hablar mucho acerca de este tema psicológico y emocional. Venimos saliendo de la pandemia, hubo mucho tema de violencia intrafamiliar y creo que eso pues está haciendo que sea una muy mala mezcla, un muy mal cóctel, el tema de las redes sociales con el tema del aislamiento, con el tema de pues el lenguaje y estas conductas que son agresivas por parte de cada vez gente más joven, que es lo más lamentable. Estamos hablando de niños que entran a los redes virales o niños que son víctimas de ciberacoso cada vez a tempranas mucho más, a edades mucho más tempranas, mucho más adelantados. Sí, pues realmente un tema que hay que ponerle el interés porque cada vez lo vemos más con más frecuencia y finalmente esta necesidad de darse a conocer en las redes sociales pues está cambiando mucho la manera de pensar de muchos y sobre todo niños jóvenes en esas edades tan críticas. Laura, pues yo quiero agradecerte que hayas tomado estos minutos, haber platicado con nosotros en Cultura y Punto en Radio Anáhuac y bueno, pues estamos en contacto. Mil gracias. Sirva para hacer una invitación. Vamos a estar Sí, en la claro. Feria Internacional del Libro de Coyoacán este fin de semana. Entonces los invito mucho a que vayan. Es en el Jardín Hidalgo. Están pues las principales editoriales y nosotros vamos a participar en temas de cultura digital a las 6 de la tarde el próximo domingo 2 de abril. Así que los esperamos. La entrada es gratuita. Perfecto, domingo 6 de abril. Muy bien, Domingo 2 de abril a las 6 de la tarde. a 2 de abril, 2 de abril a las 6 de la tarde. Muy bien, Laura, pues muchísimas gracias. Un gusto. Hasta luego. Nosotros seguimos aquí en Cultura y Punto, no le cambies, volvemos.